Prepárense porque esto acaba de explotar en todos lados. La noticia que todos estaban esperando, la bomba que va a cambiarlo todo. Sí, señores, porque lo que está ocurriendo en Ecuador y en la región no tiene precedentes. Y tengo todos los detalles para que no se pierdan nada. Quédense conmigo porque esto apenas empieza y lo que viene es realmente fuerte. Y para eso hemos preparado un material especialmente para compartir con ustedes y que me permito leer a continuación. Alerta máxima. El mundo está en shock con lo que está pasando en Ecuador. El enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro de Colombia y el reelecto presidente Daniel Noboa ha llegado a un punto de no retorno. Y no estamos hablando solo de política, sino de un escenario que podría cambiar la historia de la región. Esto no es un simple cruce de palabras, es una guerra declarada en las sombras y todos están atentos. El pasado 13 de abril de 2025, Ecuador hizo historia con unas elecciones que, aunque parecían normales, escondían una tormenta que no todos querían ver. La victoria de Noboa ante la candidata correísta Luisa González fue contundente en los números, pero la tensión se desató cuando González acusó a las autoridades de manipulación y fraude. La polarización creció como nunca antes en la política ecuatoriana y las voces de denuncia no tardaron en llegar. Desde el inicio, Petro fue uno de los primeros en saltar a la palestra acusando a Noboa de un supuesto fraude y de intentar consolidar un régimen autoritario. En sus redes sociales, el mandatario colombiano compartió informes de veedores que, según él, mostraban irregularidades graves en el proceso electoral. La comunidad internacional empezó a poner atención y las dudas sobre la legitimidad de los comicios se esparcieron como fuego en pasto seco. El enfrentamiento entre Gustavo Petro y Daniel Noboa ha escalado a una crisis política impresionante después de estas elecciones. La supuesta victoria de Noboa ha desatado una polarización extrema luego de las denuncias de fraude de Luisa González. Petro concretamente acusa a Noboa de manipular los comicios y consolidar un régimen autoritario, lo que ha generado una gran tensión a nivel internacional y cuestionamientos sobre la legitimidad de las elecciones en Ecuador. Pero sigamos con el resto del material, porque la denuncia de González fue respaldada por diversos sectores de la oposición que clamaron por una revisión del proceso. Pero lo que realmente enciende las alarmas es la postura del gobierno colombiano, que no dudó en sumarse a la controversia. Petro, con su estilo confrontacional, fue uno de los primeros en declarar que no podía reconocer unas elecciones bajo estado de sitio y con irregularidades evidentes. La tensión creció en segundos y la región empezó a sentir que algo grande se estaba gestando. A partir de ese momento, Petro lanzó una ofensiva que dejó a todos boquiabiertos. No solo cuestionó la transparencia del proceso, sino que también puso en jaque a la autoridad de Noboa con una lista negra de opositores que supuestamente están siendo perseguidos por el régimen en Ecuador. Y aquí no termina la cosa, porque en un movimiento audaz, Petro anunció que Colombia ofrecería asilo político a quienes califica como víctimas de represión. La jugada es clara: desafiar abiertamente a Noboa, poniendo en riesgo la estabilidad poniendo en riesgo la estabilidad de esta relación. Lo que ocurrió después fue aún más impactante. La lista negra incluía nombres como los de González, Borja, Arauz y otros líderes opositores señalados como objetivos de persecución política. Petro de esta manera desafiaba abiertamente a Noboa luego de estos resultados tan controversiales de esta elección, denunciados por irregularidades, y ofreciendo asilo a estos opositores perseguidos, como es el caso de González, Arauz. Su ofensiva diplomática está en pleno y
está generando una creciente tensión política entre estos dos países. Pero sigamos adelante, porque el contexto se agrava con las denuncias de que las elecciones ecuatorianas se controló excesivamente el proceso por parte del ejército, que habría manipulado las mesas electorales y el conteo de votos. Esto ha alimentado aún más las sospechas y las acusaciones de fraude. La tensión crece y el escenario se vuelve cada vez más peligroso mientras la región observa cómo los actores políticos se enfrentan en una danza de poder que puede tener consecuencias graves para todos. Y aquí no para la historia, porque todavía no sabemos qué va a pasar. La situación en Ecuador se ha convertido en un tablero de ajedrez en el que cada movimiento puede desatar una crisis mayor. La comunidad internacional pide calma, pero las acciones de Petro y las denuncias de irregularidades hacen que el panorama se vea cada vez más complejo. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué pasará con la estabilidad democrática de Ecuador y la región? Esto se salió de control. Petro desafía abiertamente a Noboa y lo pone en jaque. La confrontación ha escalado a niveles peligrosos y no hay vuelta atrás. Mientras algunos aplauden su valentía, otros lo llaman imprudencia, pero lo cierto es que las tensiones están en un punto máximo. La historia se está escribiendo en tiempo real y cada segundo cuenta en esta batalla por el poder y la legitimidad. El presidente colombiano ha declarado que no reconocerá unas elecciones que en su opinión estuvieron marcadas por irregularidades y un estado de sitio que vulnera los derechos ciudadanos. La postura de Petro ha sido clara, apoya a la oposición y desafía a Noboa en un juego peligroso de poder y resistencia. La región mira con atención cada movimiento y sabe que lo que pase en Ecuador puede tener repercusiones en toda América Latina. Las acusaciones de fraude electoral en Ecuador con la posible manipulación del ejército han intensificado esta crisis política. Petro de esta manera desafía a Noboa poniendo todo en alerta, la estabilidad entre esta relación y cada movimiento podría desatar quizás una crisis mayor. Pero sigamos con la última parte de este material. El escenario se torna aún más complejo cuando Petro revela esta lista de opositores perseguidos y la intención de ofrecerles asilo. De igualmente su denuncia de represión en una crisis que llega a dimensiones mayores. La comunidad internacional, dividida en sus reacciones, observa cómo las palabras y las acciones de estos líderes pueden desencadenar un conflicto abierto. Las acusaciones de control excesivo del ejército, la manipulación en el conteo y las irregularidades en las mesas electorales han alimentado el fuego de la desconfianza. La sensación de que Ecuador está en una encrucijada peligrosa es cada vez mayor. La historia, que parece repetirse, nos recuerda que las democracias pueden estar en peligro cuando las instituciones son cuestionadas y las decisiones se toman en medio de tensiones extremas. En medio de todo esto, las calles de Ecuador y en la región están alertas. La atención se traslada a la sociedad que observa con preocupación cómo la política se convierte en un campo de batalla. La posibilidad de una crisis institucional, incluso de un golpe, se vuelve cada vez más real si no se toman medidas de calma y diálogo. La historia aún no termina, pero el reloj corre y todos los ojos están puestos en Ecuador. Este enfrentamiento no solo es local, sino que tiene un alcance regional e internacional. Los países vecinos, las organizaciones internacionales y la comunidad internacional están pendientes de cada movimiento. La pregunta clave es, ¿será posible encontrar una salida pacífica a esta crisis o terminará en confrontación? La historia continúa escribiéndose y todos somos testigos de cómo un simple proceso electoral puede convertirse en una encrucijada de poder y democracia. De esta manera, la crisis en Ecuador se intensifica con estas denuncias de Petro. La tensión es creciente, alimentada por este control del ejército y las acusaciones de fraude. Todo esto amenaza la estabilidad de estas relaciones. La comunidad internacional observa preocupada mientras la posibilidad de una confrontación abierta o una crisis institucional aumenta con los días.
Bien, amigas y amigos, hasta aquí con esta información. Mi nombre es Nancy Vargas Pérez y los invito a que nos veamos en